Capítulo 1 Refugio de la tormenta. Las botas de David se hundieron ligeramente en el espeso terreno musgoso de Harán 4, el cuarto planeta que orbita un sol distante y es conocido por sus patrones climáticos extraños e impredecibles. Su equipo se sentía más pesado con cada paso, su cuerpo se cansaba después de días de exploración. Aún así, siguió adelante, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de refugio. Una gruesa capa de nubes había comenzado a rodar en un oscuro y siniestro crepúsculo que no era natural para esta hora del día. Levantó la vista frunciendo el ceño. Había sido informado sobre las tormentas impredecibles de Harán 4, pero su equipo no había registrado nada inusual esta mañana. Ahora, sin embargo, sus sensores internos estaban emitiendo advertencias de que se acercaba una tormenta que podría ser mortal para un humano expuesto en Harán 4. La lluvia no era solo agua, estaba mezclada con cristales microscópicos que podían perforar la piel humana y convertir incluso una llovizna ligera en un peligro potencialmente fatal. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras aceleró el paso y escudriñó el paisaje en busca de algo que pudiera servir de refugio. La llanura rocosa se extendía por millas y su barco estaba demasiado lejos para regresar antes de que comenzara a llover. Su única esperanza era encontrar alguna formación natural o, si la suerte estaba de su lado, una de las antiguas ruinas que sus mapas habían insinuado. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Pequeños cristales brillantes que brillaban al descender creando un efecto casi encantador a pesar de su naturaleza mortal. David podía sentir que el aire se espesaba, la humedad hormigueaba contra su piel incluso a través de su traje protector. Su visor emitía advertencias. Cada gota que golpeaba su traje era un recordatorio urgente de lo cerca que estaba del peligro. Cuando llegó a la cima de una pequeña colina, sus ojos vislumbraron algo, una estructura parcialmente oculta a la sombra de un gran afloramiento escarpado. Entrecerrando los ojos contra la luz tenue, pudo distinguir la forma de una pequeña vivienda redondeada tallada directamente en la cara de la roca. Era modesta, pero parecía lo suficientemente resistente, con una entrada estrecha flanqueada por símbolos tallados que le daban un aspecto casi antiguo. Sensación mística sin otras opciones. David echó a correr. La lluvia se intensificaba con cada segundo que pasaba. Cuando llegó a la entrada, el suelo a su alrededor brillaba con una fina capa de lluvia cristalina, transformando el paisaje en un campo peligroso y reluciente. Echó un último vistazo a la tormenta antes de agacharse dentro, sintiendo una intensa ola de alivio cuando el sonido de las gotas de lluvia se desvaneció en el silencio de la vivienda. El interior estaba tenuemente iluminado, las paredes suaves y frescas al tacto dando al espacio una sensación casi de cueva. Se quitó el casco agradecido por el aire respirable y dio un paso cauteloso más adentro, dejando que sus ojos se acostumbraran. El espacio era acogedor, con intrincadas alfombras tejidas que cubrían el piso y pequeños artefactos hechos a mano exhibidos en estantes de piedra. Era un lugar que alguien claramente llamaba hogar, aunque parecía vacío por ahora. Justo cuando estaba a punto de acomodarse, una voz suave resonó desde un rincón en sombras. ¿Que entra a mi casa sin ser invitado? David tiñó, volviéndose para enfrentar al orador de las sombras. Emergió una figura esbelta, su piel brillaba débilmente cuando entró en el tenue luz. Ella era impactante, con piel cristalina ligeramente translúcida que refractaba la luz limitada en la habitación, arrojaba sutiles matices prismáticos a través de su forma. Sus rasgos eran delicados, casi etéreos, sus ojos de un violeta profundo que contenía tanto curiosidad como precaución. Perdóname, dijo David, levantando sus manos en un gesto de paz. No quise entrometerme, solo soy un viajero atrapado en la tormenta. No tenía otra opción. La mujer alienígena lo miró por un momento, su mirada firme, su expresión se suavizó ligeramente y asintió, indicándole que entrara más adentro. La lluvia es mortal para tu especie, dijo suavemente, su voz con un tono melódico que coincidía con su delicada apariencia. No habría sobrevivido ahí afuera. Lo sé, gracias por permitirme quedarme, respondió relajándose ligeramente. Mientras observaba más su apariencia, su piel cristalina y su gentil presencia la hacían parecer casi una joya viviente. Y se encontró cautivado por la belleza de otro mundo que poseía la mujer e inclinó su cabeza estudiándolo con una expresión curiosa. ¿Eres humano, no es así?, preguntó, su tono lleno de intriga. He oído hablar de tu tipo, pero rara vez vemos viajeros de tu mundo aquí en Ara. Entonces David asintió, tratando de mantener su tono respetuoso. Sí, soy humano, mi nombre es David, un explorador de la Federación Tan. Vine a Harán para estudiar su paisaje único y los restos de cualquier civilización antigua aquí. Ella asintió con la cabeza y una leve sonrisa tocó sus labios. Me llamo Nera, este lugar ha sido mi hogar durante muchos siglos. Aunque no soy de este mundo originalmente, mi gente se estableció aquí hace mucho tiempo y ahora soy el último de mi especie en esta región. David sintió una punzada de simpatía por sus palabras. Podía ver la soledad en sus ojos, una melancolía que hablaba de aislamiento y pérdida.
Lamento escuchar eso, dijo suavemente que debe ser difícil estar aquí. Solo. Nera se encogió de hombros levemente, aunque su mirada se desvió hacia las paredes donde se habían tallado ese débiles grabados y símbolos, algunos desvanecidos con el tiempo, me he acostumbrado. Ella respondió, pero cuando las tormentas vienen, recuerdo la fragilidad de la vida en este mundo. Fue amable de tu parte buscar refugio en lugar de valiente. La lluvia. David se rió suavemente. Bueno, no tuve exactamente muchas opciones. He escuchado historias sobre la lluvia de cristales aquí, pero verla en persona es algo completamente diferente. Ella asintió con la mirada pensativa. La lluvia es hermosa pero peligrosa para mi gente. Es un recordatorio del equilibrio de la naturaleza de la fragilidad y la resiliencia de la vida. Cayeron en un cómodo silencio. El sonido de la lluvia afuera, un suave y constante telón de fondo. David se encontró relajado, sintiendo una inesperada sensación de tranquilidad en la presencia de N. Su comportamiento tranquilo y la calidez de su vivienda crearon un refugio de la dureza del mundo exterior. A medida que pasaban los minutos sintió que una calidez crecía entre ellos, un entendimiento tácito que cerró la brecha entre sus especies. Nero era un misterio, un enigma envuelto en belleza cristalina, pero su amabilidad y apertura lo hicieron sentir como si la conociera por mucho más tiempo que solo unos minutos. Como si sintiera sus pensamientos, Nerra habló de nuevo. La lluvia durará toda la noche, dijo suavemente. Es la tormenta más larga de la temporada, y se dice que David la miró, y captó un destello en sus ojos que insinuaba algo más profundo. Que me quedaré hasta que pase, respondió con voz firme. Si me aceptas. Eso es. Nerra asintió con un leve rubor coloreando sus mejillas mientras su piel cristalina captaba la luz. Por supuesto que mi hogar es tuyo por el tiempo que necesites. De hecho, dudó, y bajó la mirada por un momento. En mi cultura es costumbre ofrecer algo a cambio de un refugio compartido. El ceño fruncido de David tomó por sorpresa. Por sus palabras, ofrece algo a cambio. Ella asintió con voz suave pero firme. Es nuestra forma de expresar gratitud. Creemos que compartir un refugio crea un vínculo, una conexión que va más allá de la simple bondad, y para honrar ese vínculo ofrecemos una parte de nosotros mismos. Un silencio establecido entre ellos, denso con un significado tácito. David podía sentir el peso de sus palabras, la profundidad de la tradición que estaba describiendo. No entendía completamente su cultura, pero la sinceridad en sus ojos y la gentil vulnerabilidad en su tono despertaron algo dentro de él. Nera comenzó lentamente, sin querer sobrepasar ningún límite. Estoy agradecido por tu amabilidad y tu disposición a compartir esto conmigo. No quiero tomar nada de ti que no estés dispuesto a dar. Ella negó con la cabeza. Su mirada se encontró con la de él con una tranquila certeza. Te estoy ofreciendo a David, y si lo aceptas, me traerá paz a mi mundo. Compartirse a uno mismo es una forma de honrar el vínculo entre dos seres, una conexión que no se puede romper incluso cuando se separan. David tragó saliva, sintiendo una mezcla de curiosidad y emoción que no había anticipado. Había venido a este planeta para explorar sus misterios, pero en las palabras de N y en su gentil presencia sintió que estaba descubriendo algo mucho más profundo. Que acepto, dijo suavemente. Su voz era firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de él, pero solo si esta es realmente tu elección. Ella sonrió con una mirada de tranquila alegría y alivio. Cruzando su rostro, es mi elección. Ella susurró, extendiendo la mano para tomar su mano. Sus dedos estaban fríos al tacto, su piel suave pero firme como un cristal pulido. Y mientras sostenía su mano, él sintió un calor que irradiaba de ella, una fuerza tranquila que lo llenó de una sensación de calma. Se sentaron juntos mientras la tormenta rugía fuera de su conexión, profundizando en la tranquilidad de su santuario, y mientras pasaban las horas David se dio cuenta de que este encuentro casual con este vínculo inesperado era algo que llevaría consigo para siempre, un momento grabado en las profundidades de su corazón. Capítulo 2. Historias en la oscuridad. Mientras la lluvia cristalina de la tormenta tamborizaba firmemente contra el exterior de piedra, el acogedor interior de la casa de N parecía volverse más cálido e íntimo. David y Nera se sentaron juntos en una alfombra tejida con la tenue luz de un pequeño cristal brillante que arrojaba suaves sombras en la habitación. La tormenta afuera se sentía distante, como una fuerza feroz pero hermosa de la naturaleza más allá de su control. En el suave silencio David sintió una paz desconocida pero bienvenida. Nera colocó una simple tetera de arcilla entre ellos y vertió un fragante líquido dorado en 2 tazas pequeñas. Le pasó una a David, sus dedos rozando su mano mientras lo hacía. El toque fue breve pero suficiente para hacerle consciente de la calidez que llevaba, un sentimiento que trascendía el lenguaje y la cultura. Esto es algo que mi madre solía hacer durante las tormentas, dijo con su voz suave. Es un té de las hojas del árbol aride. Su sabor se dice que calma la mente y ayuda a uno a reflexionar sobre los recuerdos. David tomó un sorbo cauteloso, saboreando el sabor que era dulce y terroso. El té lo llenó de una calidez reconfortante que pareció derretir la tensión. Que no se había dado cuenta que
Llevaba es delicioso, respondió sonriendo, y perfecto para una noche como esta. Nunca he experimentado una tormenta como esta o un lugar como este realmente. Ner sonrió, una mirada de comprensión en su mirada. Era entonces, es único, puede ser duro, pero también está lleno de vida y belleza. Mi gente aprendió a vivir en armonía con la tierra, nos refugiamos de las tormentas, pero nunca les temimos. De una manera se convirtieron en un recordatorio de nuestra propia resiliencia. David asintió, atraído por sus palabras. Me imagino que vivir aquí debe haber sido un desafío, pero parece que encontraste una manera de pertenecer. Ella inclinó su cabeza, su mirada vagando como si estuviera mirando al pasado. Sí lo hicimos. Mi gente cree que todo en el mundo, incluso las tormentas, ayudan al espíritu, un propósito en el que vivimos, comunidades unidas, siempre conectadas, siempre en armonía. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. David la observó de cerca, sintiendo tristeza en su voz. ¿Qué pasó?, preguntó gentilmente, sin querer entrometerse, pero con la esperanza de entender. Nerra vaciló sus dedos trazando el borde de su taza. Alguna vez fuimos un pueblo fuerte, conectado por nuestras tradiciones y nuestro vínculo con la tierra, pero luego vinieron otros exploradores como tú, no entendían nuestras formas, y algunos buscaron explotar los recursos de nuestro mundo sin tener en cuenta su delicado equilibrio. Tratamos de adaptarnos para proteger lo que teníamos, pero muchos de nosotros estábamos perdidos. David sintió una punzada de culpa, aunque sabía que no era merecido. Él no era el responsable, pero entendía cómo debe sentirse ver el hogar de uno cambiado por fuerzas externas. Lo siento, Nerra, eso debe haber sido doloroso. Ella asintió, su mirada encontrándose con la suya, llena de tristeza y fuerza. Lo fue, pero los que quedamos llevamos el recuerdo de nuestro pueblo, los honramos a través de nuestras tradiciones, y encontramos consuelo en el conocimiento de que nunca se han ido. Realmente cómodo. Un silencio se instaló entre ellos mientras bebían su té, ambos perdidos en sus pensamientos. David se sintió cautivado por su resiliencia y sabiduría, de una manera que le recordaba a algunos de los ancianos de la tierra, aquellos que llevaban las historias de generaciones pasadas, asegurando que la historia viviera en los corazones de quienes escuchaban. Nerra lo miró con una suave sonrisa en sus labios. Háblame de tu mundo, David, de los lugares que has visto, de la vida que has llevado. David se rió entre dientes, dejando su taza mientras trataba de condensar toda una vida de recuerdos en palabras. Bueno, la tierra es muy diferente de una época a otra, aunque tiene su propia belleza, aunque no es tan salvaje o misteriosa como este lugar de donde soy. Tenemos bosques, océanos, desiertos, y ciudades también, muchas ciudades. Nerra escuchó atentamente, sus ojos violetas se enfocaron en él como si absorbieran cada palabra. Suena diverso, he escuchado historias de la tierra, pero siempre parecen distantes, como cuentos de otro reino. ¿Y tú? ¿Te sientes en casa allí? David hizo una pausa, sorprendido por la pregunta. Nunca había pensado mucho en lo que realmente significaba el hogar para él. Él había pasado años vagando de un sistema estelar a otro, siempre persiguiendo nuevos descubrimientos, nuevos advenimientos. Amaba su trabajo, pero nunca había encontrado un lugar al que pudiera llamar hogar. Honestamente, respondió con voz pensativa. No lo sé. He pasado la mayor parte de mi vida viajando, explorando mundos más allá del nuestro. La tierra es hermosa, pero nunca me he sentido verdaderamente arraigado allí. A veces me pregunto si estoy buscando algo, pero no estoy seguro de qué es. La expresión de N se suavizó. Una mirada de comprensión pasó por su rostro. Creo que entiendo. Quizás estás buscando una conexión, un vínculo que te conecte a tierra, incluso en la inmensidad del espacio. David la miró, sintiendo una conexión tácita entre ellos, una comprensión silenciosa que iba más allá de las palabras. Tal vez, admitió, que nunca pensé que encontraría algo así, especialmente no aquí, en un mundo que apenas conozco. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo exterior se desvaneció, dejando solo a los dos compartiendo historias y recuerdos. Encontrar consuelo en la presencia del otro, el calor del té, la tranquilidad de la tormenta y el suave resplandor de la luz de cristal, crearon una atmósfera de paz, como si estuvieran envueltos en un capullo de seguridad y confianza. Nerra dejó su taza y respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje. David, sé que somos extraños y aún así siento que te conozco. Desde hace mucho más tiempo, quizás sea la tormenta o quizás sea algo más profundo, pero me encuentro agradecido de que hayas venido aquí esta noche. David sintió que su corazón latía rápido, sintiendo una vulnerabilidad en sus palabras que reflejaba sus propios sentimientos. Siento lo mismo, Nra. Nunca esperé encontrar a alguien como tú aquí. Pensé que estaba de paso, pero ahora no estoy seguro de querer irme. Un leve rubor coloreó sus mejillas cristalinas, arrojando un delicado brillo a través de su piel. Entonces, tal vez podrías quedarte un rato más hasta que pase la tormenta, y a cambio, vaciló su mirada bajando su voz, apenas un susurro, te ofrecería algo más si lo aceptaras. La respiración de David se detuvo mientras procesaba sus palabras, la sinceridad y gentileza
En su voz hicieron que su corazón doliera con un sentimiento que no había conocido en años, un anhelo de conexión por un vínculo que fuera más allá de las relaciones fugaces que había conocido en sus viajes. Nerra comenzó a extender la mano para tomar su mano. Sus dedos se sentían fríos pero cálidos, su piel cristalina suave contra la suya. No necesitas ofrecerme nada, solo estar aquí contigo. Compartir este momento es más que suficiente. Ella miró hacia arriba, sus ojos brillando con gratitud y algo más profundo, un toque de afecto que hizo que su corazón se hinchara. Gracias, David, tienes un corazón amable y es algo raro en esta galaxia. Creo que mi gente te habría admirado. Se sentaron en silencio por un rato, tomados de la mano. Las tormentas ritmo un telón de fondo constante para su conexión tranquila. Los límites entre ellos parecieron disolverse, dejando solo una sensación de unidad y confianza. Era como si ambos hubieran encontrado algo. Habían estado buscando un sentimiento de pertenencia, un sentido de hogar, y mientras la noche avanzaba David sintió que su propósito inicial al venir a Hera luego se desvaneció en el fondo. Aquí en esta pequeña vivienda con Nerra a su lado había encontrado algo mucho más significativo que cualquier descubrimiento que pudiera hacer. Había encontrado una conexión que se sentía atemporal, un vínculo que permanecería con él por mucho tiempo después de que él dejó este mundo. En las primeras horas de la mañana, cuando la tormenta comenzó a amainar, compartieron historias, risas y momentos tranquilos que se sentían como si pertenecieran a un mundo diferente, un mundo donde dos almas podían encontrarse y encontrar consuelo el uno en el otro, y en ese espacio sagrado. David sabía que incluso cuando la tormenta pasara, llevaría esta noche con él siempre un recuerdo grabado en lo profundo de su corazón. Capítulo 3. La tormenta pasa. Los primeros rayos del amanecer se deslizaron a través de la ventana estrecha, arrojando un suave resplandor que iluminó el pequeño espacio donde David y Nera estaban sentados juntos. La tormenta afuera se había ralentizado a una suave llovizna, con la lluvia cristalina ahora brillando como el rocío de la mañana en el paisaje. El mundo alienígena transformado por la lluvia brillaba como si estuviera espolvoreado con 1000 pequeños diamantes en el interior. El cálido resplandor de la luz de cristal comenzó a desvanecerse en presencia del sol que arrojaba la habitación en una suave luz natural. David movió ligeramente sus manos, todavía entrelazadas flojamente cerca de nosotros. Habían pasado la noche compartiendo historias, aprendiendo sobre las vidas de cada uno y descubriendo recuerdos que habían mantenido ocultos durante mucho tiempo. Por primera vez en años, David sintió una paz que no tenía nada que ver con su trabajo o los planetas que exploraba. Estaba cautivado por Nerra, por su gentil sabiduría y su resistencia, por la fuerza silenciosa que se escondía detrás de su piel cristalina y voz suave. La mirada de N se detuvo en él, una suave sonrisa iluminando su rostro. La lluvia está empezando a amainar, dijo su voz con un dejo de tristeza. No pasará mucho tiempo antes de que puedas viajar con seguridad otra vez. David sintió una punzada en su pecho. La idea de dejarla le causó una pesadez que no había esperado. No tengo que irme todavía, él respondió, su voz suave. Si quieres podría quedarme un poco más, tal vez ayudarte con cualquier cosa que necesites por aquí. La expresión de Non se suavizó y por un momento pareció como si pudiera aceptar su oferta, pero luego bajó la mirada. Sus dedos trazaron suavemente los intrincados patrones tejidos en la alfombra debajo de ellos. David, tienes tu propio viaje, no quiero impedirte eso. Mi mundo es hermoso, sí, pero no es un lugar para que los de tu especie se queden. David tragó saliva, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Él sabía que ella tenía razón. Su misión como explorador era moverse de mundo en mundo para buscar nuevos conocimientos y luego seguir adelante, pero ahora con Nerra sentía un anhelo de abandonar ese camino para encontrar algo permanente en una vida que siempre había sido transitoria. No sé, murmuró, su mirada encontrándose con la de ella. Siento que tal vez he estado buscando algo más allá de explorar y conocerte. Es como si finalmente lo hubiera encontrado. Un rubor coloreado cerca de sus mejillas, su piel cristalina brillando mientras lo miraba con una mezcla de sorpresa y gratitud. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, un leve ruido los interrumpió, un suave timbre melódico que resonó a través del pequeño espacio, llenando la habitación con una sensación de solemnidad. El rostro de Nung se puso serio, su mirada se desvió hacia la fuente del sonido, que es la campana que llama a mi gente. Ella explicó que es raro que la escuche estos días, pero significa algo importante está sucediendo. David frunció el ceño preocupado, llenando su mente. ¿Qué significa eso? Ella vaciló. Su expresión teñida de preocupación. En tiempos antiguos la campana de llamada se usaba para convocar a nuestra gente para ceremonias o para advertir de un gran evento, pero ahora que quedamos tan pocos de nosotros probablemente significa que algo o alguien necesita ayuda. David sintió una oleada familiar de determinación, un impulso que siempre lo había impulsado a ayudar a otros sin importar los riesgos. Entonces, déjame ir contigo, dijo, su voz firme. Si alguien está en peligro, quiero ayudar. Nerra lo miró con una mezcla de admiración y precaución. Podría ser peligroso, nuestra gente siempre ha protegido
Esta tierra con cuidado y los que quedan no toman con amabilidad a los forasteros. La resolución de David no vaciló entonces. Seguiré tu liderazgo, confío en ti. Nera, un destello de orgullo cruzó su rostro y asintió levemente, su expresión resuelta. Muy bueno, respondamos juntos al llamado. Dejaron la seguridad de la vivienda entrando en el paisaje brillante. Transformado por la tormenta, el suelo brillaba bajo los pies, el terreno empapado por la lluvia, reflejando la luz de la mañana en tonos de púrpura, azul y dorado. El aire era fresco y nítido, llevando el aroma de plantas florecientes y tierra mojada. Mientras caminaban uno al lado del otro, Nerra lo guió hacia la fuente del sonido. Sus pasos, confiados y seguros, se movieron a través de un camino estrecho bordeado de arbustos florecientes. Sus pétalos brillaban con gotas de la lluvia cristalina. De vez en cuando Nerra miraba a David, sus ojos llenos de gratitud y una fuerza tranquila que lo llenaba de admiración. Finalmente llegaron a un claro donde un grupo de seres similares a Nerra, pero ligeramente diferentes en apariencia, estaban reunidos alrededor de un altar de piedra. Vestían túnicas tejidas con fibras de seda. Sus rostros se volvieron solemnemente hacia el cielo. La campana continuó sonando su suave melodía, llenando el claro con una sensación de reverencia y calma. Uno de los ancianos, una figura alta con piel violeta profunda y ojos como plata líquida, se volvió hacia ellos cuando entraron. Su mirada se posó primero en Nerra, y luego se movió hacia David. Los miró con una comprensión silenciosa, aunque sus ojos tenían un destello de sorpresa al ver a un humano en medio de ellos. Nerra, la anciana, dijo con voz profunda y resonante: «Has traído a un extraño. Esto es inusual». Nerra asintió con su tono respetuoso pero firme. «Sí, anciana. Este es David, vino aquí buscando refugio de la tormenta y ha demostrado amabilidad y voluntad de aprender nuestras costumbres». Los ancianos estudiaron a David por un momento como si evaluaran su valor. Finalmente, asintió levemente. «Muy bien, no rechazamos a quienes vienen con el corazón abierto, pero la reunión de hoy es solemne. Uno de los nuestros ha resultado herido y tememos que sin ayuda no sobreviva». La expresión de David se volvió seria. Sus instintos como rescatador entraron en acción. «¿Qué pasó?». El anciano hizo un gesto hacia una figura más joven que yacía en una losa de piedra. Su respiración era superficial y trabajosa. Se aventuró en una parte del bosque que contiene trampas antiguas colocadas por quienes una vez buscaron proteger nuestras tierras de los invasores. Sus heridas están más allá de nuestra capacidad de curación. David se acercó al joven estudiando sus heridas. Aunque las heridas parecían graves, no eran imposibles de tratar. Abrió su mochila y sacó un pequeño botiquín médico que siempre llevaba consigo. No era mucho, pero contenía suministros médicos avanzados que podrían ser útiles aquí. Nerra lo miró con gratitud y admiración mientras trabajaba con manos firmes y cuidadosas. Ella extendió la mano para tocar su brazo, su voz llena de emoción. «Gracias, David, tu compasión es algo que mi gente siempre recordará». Con Focus Precision, David administró aún para estabilizar los signos vitales del hombre herido. Luego aplicó vendajes con cuidado que liberaron un suave agente curativo. La respiración del joven se estabilizó y el anciano observó con una mirada de alivio y respeto. Cuando David terminó, dio un paso atrás, encontrando la mirada del anciano. «Debería estar bien ahora, aunque necesitará descansar». El anciano asintió con su expresión de profunda gratitud. «Has hecho un gran servicio a nuestra gente, David. Es raro que nos encontremos con alguien como tú. Tus acciones de hoy no serán olvidadas». David asintió humildemente, pero su mirada se desvió hacia Nerra, que lo miraba con una mezcla de orgullo y admiración. Sintió un calor florecer en su pecho, una tranquila satisfacción que vino de saber que había hecho una diferencia. Los ancianos dieron un paso adelante, levantando sus manos, como si estuvieran ofreciendo una bendición. «Es nuestra costumbre otorgar un regalo a quienes vienen a nosotros con amabilidad, y hoy te extendemos ese regalo». David de la tierra. Nerra se movió para pararse al lado de David, su mano se deslizó en la de él mientras el anciano buscaba en su túnica y sacaba un pequeño cristal iridiscente. El cristal brillaba con una suave luz, pulsando suavemente como si tuviera un latido propio. «Este cristal es una parte del espíritu de nuestra tierra», dijo el anciano, su voz llena de reverencia. «Contiene el recuerdo de este lugar y un pedazo de la pierna de nuestra gente. Yeye, mientras lo lleves siempre estarás conectado con Arán y con aquellos a quienes has ayudado». David aceptó el cristal, sintiendo una extraña calidez emanar de él, una sensación de paz y pertenencia que resonó profundamente dentro de él. Miró a Nerra, sus ojos brillando con gratitud, y sintió una oleada de emoción que iba más allá de las palabras. La ceremonia concluyó y los ancianos regresaron al bosque, dejando a David y Ner solos en el claro. El cristal yacía frío en su mano, pero sabía que era mucho más que una simple baratija. Era un símbolo de la conexión que había encontrado aquí con Nerra, y su gente. Nerra se volvió hacia él, su rostro suave por la emoción. «David, has hecho más por mi gente de lo que jamás podría haber pedido. Ahora sé que conocerte no fue casualidad, sino el destino». La miró sintiendo el peso de sus palabras, y la verdad llevaban. «Nerra, no quiero irme, quiero quedarme aquí».
Contigo su mirada se llenó de tristeza y comprensión, pero tu viaje está lejos de terminar, David, puedo verlo en tus ojos, la galaxia aún tiene muchos lugares para que veas muchas vidas. Para que toques, tragó saliva debatiéndose entre su corazón y el camino que conocía lo esperaba, ¿y qué hay de nosotros? N puso una mano sobre la suya, su voz gentil. Capítulo 4. Una despedida sincera. Nerra puso su mano sobre la suya, sus ojos violetas se llenaron. Con una mezcla de ternura y resolución, David comenzó suavemente sus palabras. Llevando tanto calidez como tristeza, nuestros caminos pueden divergir, pero eso no significa que seamos realmente arte. Lo que hemos compartido aquí, esta conexión siempre será parte de nosotros. David sintió que su corazón dolía ante sus palabras, pero no podía negar la verdad en ellos. Su vida siempre había sido una de movimiento y exploración, de dejar atrás lugares y personas para perseguir el próximo horizonte, pero esta vez con Nera se sentía diferente. Dejarla se sentiría como dejar una parte de sí mismo atrás. Pero ¿y si no quiero irme?, murmuró su voz casi un susurro. ¿Y si quiero quedarme aquí contigo? La mirada de Nera suavizó su piel cristalina, reflejando la suave luz de la mañana. Filtrada a través de los árboles, ella extendió la mano y trazó suavemente su mejilla con las yemas de los dedos. Si te quedas, podrías sentir la misma inquietud en el tiempo. David, lo sé porque lo veo en tus ojos. Tienes un corazón destinado a las estrellas, un alma que anhela la maravilla infinita de la galaxia. No puedo retenerte aquí ni querría retenerte de tu viaje. David tragó saliva sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Sus palabras eran ciertas. Podía sentirlo en lo profundo. Quedarse aquí, incluso con el amor que sentía por ella, podría algún día dejarlo sintiéndose enjaulado. Su curiosidad lo llamaba de regreso a la galaxia. Y sin embargo, el vínculo que había encontrado con Nero era algo que sabía que nunca volvería a encontrar. Nerra retiró suavemente su mano de su rostro y metió la mano en una bolsa en su cintura, sacando un delicado colgante de plata. En el centro había un pequeño cristal brillante similar al que el anciano le había dado, pero más pequeño y más suave en su brillo. Se lo tendió, su mirada firme. Este cristal, dijo, su voz llena de reverencia, es parte del legado de mi familia. Contiene un fragmento de mi espíritu. Esencia. Mientras lo lleves contigo, estaré contigo sin importar lo lejos que vayas. David tomó el colgante de sus manos, sus dedos rozando los de ella mientras lo hacía. El cristal palpitaba con una suave calidez, una sensación tan familiar que era como si un pedazo de su corazón realmente hubiera sido puesto en sus manos. Sintió un profundo sentido de honor y responsabilidad al aceptar tal regalo. Nra, dijo su voz llena de emoción, no sé cómo agradecerte. Esto significa más para mí de lo que puedo decir. Sonrió con una suave expresión agridulce que hizo que su belleza fuera aún más sorprendente. Solo llévalo contigo, y recuerda nuestro tiempo juntos, eso es todo lo que pido. Deslizó el colgante sobre su cabeza, sintiendo su suave peso descansar contra su pecho. Era más que un recuerdo, era un recordatorio del vínculo que habían compartido, de la noche que habían pasado aprendiendo los mundos y las historias del otro, y del amor que había florecido en tan poco tiempo. Permanecieron juntos en silencio por unos momentos. El peso de su despedida se asentó sobre ellos. Finalmente Nera tomó su mano, guiándolo de regreso a través del bosque que escuchaba hacia el claro donde el Valiant esperaba. El viaje de regreso fue tranquilo, cada uno de ellos envuelto en sus propios pensamientos, sus dedos entrelazados como si ninguno quisiera soltarse. Cuando llegaron al barco, David se giró para mirarla. Una oleada final de emoción lo llenó. Nra, volveré algún día, encontraré mi camino de regreso a ti. Ella lo miró, sus ojos rebosantes de calidez y una pizca de tristeza. Esperaré, David, pero incluso si ese día nunca llega, sé que estoy agradecida por cada momento que compartimos. Me has dado un recuerdo que llevaré siempre. Él extendió la mano, atrayéndola en un suave abrazo. Sus brazos la envolvieron como si pudiera aguantar para siempre. Ella apoyó la cabeza contra su pecho, y por un breve momento ambos se quedaron en silencio, simplemente sintiendo el latido del corazón del otro. Fue una profunda despedida tranquila del tipo que no necesita palabras. Cuando finalmente se apartó, él le dio una última mirada persistente, observando cada detalle de su piel cristalina, sus ojos violetas, la forma en que su sonrisa contenía esperanza y aceptación. Él quería para grabar este momento en su memoria, una instantánea del amor que había encontrado en el lugar más inesperado. Con el corazón apesadumbrado, subió los escalones del Valiant y entró en la cabina. Nera estaba de pie debajo de ella, sin dejarlo de mirarlo, y pudo ver el colgante que ella le había dado apoyado contra su pecho, emitiendo un suave brillo. Colocó su mano sobre él, sintiendo el calor que contenía, un calor que era únicamente suyo. Activó los controles, el zumbido del motor llenando la cabina mientras la nave se preparaba para despegar. Mientras el Valiant se elevaba hacia el cielo, miró hacia atrás una última vez, viendo a su Nera hacerse más pequeña, parada sola en el claro, con el bosque reluciente detrás de ella. La vista de ella enmarcada contra la belleza de su mundo era
Algo que sabía que llevaría consigo siempre mientras la nave ascendía, dejando a Ara entonces, porque detrás de él David sintió una extraña mezcla de pérdida y satisfacción. Había venido a este mundo buscando aventuras, pero se iba con algo mucho más profundo: conexión, un recuerdo, un amor que permanecería con él sin importar a dónde lo llevara su viaje. Tocó el colgante alrededor de su cuello, sintiendo el suave pulso del cristal mientras resonaba con los latidos de su corazón, y mientras las estrellas se extendían ante él, supo que el espíritu más cercano estaría con él, guiándolo a través de la inmensidad del espacio, un recordatorio del amor que había encontrado en la promesa de un regreso sin importar cuán distante fuera. Con una última mirada a la galaxia extendiéndose ante él, David susurró una silenciosa promesa para sí mismo: un día, Nera, encontraré mi camino de regreso hacia ti. Y con eso fijó un curso hacia el próximo horizonte, su corazón a la vez pesado y ligero, llevando el recuerdo de su sonrisa y la calidez de su amor a través de las estrellas.